Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto. Y en esta oportunidad vamos a realizar un problema que hace referencia a lo que sería en este caso el tema de estabilidad de objetos. Vamos a ver problemas relacionados a lo que sería la flotación de objetos. Observamos por acá lo que nos dice el problema. En este caso, este es un problema extraído del libro de Robert Mott, el libro de hidráulica, en un ejercicio propuesto, el cual nos dice que en la figura se muestra un bote. Su geometría en la línea de agua es la misma que la superficie superior. Entonces, la línea de agua es esta que vemos por acá marcada, que es a nivel donde está la superficie del agua, o lo que se le llama también línea de flotación. Entonces, me pregunta acá que si la embarcación es estable, considerando en este caso que la sección que tenemos en la parte superior del bote, esta superficie que vemos que es de 5.5 metros de largo y 2.4 metros de ancho, o sea, una sección rectangular. Esta sección que vemos por acá sería la misma sección que tenemos en la línea de flotación o la línea de la superficie de agua que me marca superficie de agua. Vemos por acá la sección transversal del bote, la cual nosotros hemos elaborado acá una figurita. La tenemos por este lado, donde podemos observar acá que tenemos un ancho de 2.4 metros. Desde la parte superior del bote hasta donde tenemos en este caso el nivel de agua, tenemos 0.3 metros. Por acá tenemos 0.90 metros y por este otro lado tenemos 0.60 metros. Hemos marcado también estas distancias, la cual esta corresponde a la distancia al centro de flotabilidad. Por acá tenemos la distancia al centro de gravedad y por este lado tenemos la distancia al metacentro. Aquí está marcado que esta parte de acá sería el metacentro en este caso. Por aquí vamos a tener el centro de gravedad y por este lado tendríamos lo que sería el centro de flotabilidad. Entonces, la conclusión será si el objeto es estable o no. Para ello vamos a realizar ciertos cálculos. Vamos a calcular esta distancia y vamos a comparar esta distancia que tenemos nosotros al metacentro y también lo que sería la distancia al centro de gravedad. Si esta distancia de acá es mayor que esta otra, o sea, si la distancia al metacentro es mayor que la distancia que tenemos al centro de gravedad, entonces el objeto será estable. De lo contrario, será inestable. Entonces vemos por acá. Primeramente, calculamos el centro de gravedad, consideramos todo el casco. Entonces, el centro de gravedad o la distancia al centro de gravedad va a estar dado como el área 1, que esa área 1 nosotros hemos colocado acá dos áreas. Esta área 1 que corresponde por acá a lo que sería este triángulo. Y por otro lado, la sección rectangular que va a ser mi sección 2. Entonces, a esta le vamos a llamar área 1 y esta de acá le vamos a llamar área 2. Para calcular el centro de gravedad se considera todo el área de la sección transversal. O sea, todo el rectángulo de aquí a acá y el triángulo completo, ¿no? Entonces, podemos observar por acá, vamos a tener el área 1 por la distancia centroidal Y1 más el área 2 por la distancia centroidal Y2. Esto dividido entre el área total que se está considerando. Entonces, primeramente para el triángulo, acá vamos a tener que esta área 1 va a ser el ancho total que tenemos de 2.4 metros multiplicado por la altura que sería 0.60 metros y eso partido 2 ya que es un triángulo. Eso nos va a dar este punto 72 que tenemos por acá, metros cuadrados. Entonces vamos a escribirla por acá para que sepamos de dónde salió esto. Vamos a decir entonces que esto va a ser 2.4 metros. Marcamos por acá 2.4 metros y lo vamos a multiplicar por la altura que sería 0.60 metros, que es la altura que tenemos en el triángulo. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Y eso es lo que nos va a resultar como 0.72 metros cuadrados, que es lo que vemos por acá. Que es el área de este triángulo que vemos. Luego, vamos a considerar en este caso la distancia centroidal. Recordemos que aquí vamos a tener un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, la distancia centroidal acá va a estar por este punto, donde nosotros ya conocemos que esta distancia medida de la parte superior hasta acá, y vamos a tener también esta otra distancia de la parte inferior. Entonces, si medimos esa distancia, ya sabemos nosotros que aquí vamos a tener 1/3 de la altura, ya que es un triángulo.
Entonces vamos a colocar acá 1/3 de la altura H, que en este caso H pues va a ser 0.60 metros. Y acá vamos a tener 2/3 de la altura, lo cual sería también 2/3 de 0.60. Entonces vamos a considerar nosotros la distancia medida desde la parte inferior, desde acá. Por lo tanto, esto va a estar dado como, vamos a colocar por acá, esto sería 2/3 de la altura, o sea, 2/3 de 0.60 metros. Y eso es lo que nos daría en este caso 0.40 metros. Entonces vamos a colocar acá 2/3 de la altura 0.60 metros. Y eso es lo que nos da o resulta 0.40 metros. Luego, para el rectángulo vamos a tener un ancho de 2.40 y una altura de 1.20, lo cual resulta en este caso de sumar el 0.30 que tenemos allá. Le sumamos en este caso el 0.90. Entonces de aquí a acá vamos a tener 1.20 metros. Entonces, ya nosotros conocemos que el área de un rectángulo, pues va a estar dado como, en este caso vamos a colocarlo por acá, 2.4, que es el ancho, multiplicado por su altura, que eso ya conocemos nosotros que es 1.20, ¿no? Como les explicaba anteriormente. Entonces acá 1.20. Eso resulta entonces el 2.88 metros cuadrados, ¿no? Que es el área que vemos por acá. Luego vamos a tener la distancia centroidal. En este caso, como es un rectángulo, pues va a estar a la mitad. O sea, va a estar a 0.60 metros. Si lo medimos desde esta parte y si lo medimos de la parte superior, también vamos a tener 0.60. Ya que sería la mitad de la altura. Entonces acá vamos a tener 0.60. Que esto es H medios, ¿no? Ya que es una sección rectangular. Entonces vamos a colocar H medio. Entonces acá ya sabemos que tenemos 0.60. Pero como yo lo mido desde la parte inferior, voy a tener que sumar este 0.60 más este otro 0.60 que tengo por acá. Y esto me va a resultar en 1.20 como vemos acá, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar que esto sería 0.60 metros. Ya sabemos que esa es la distancia centroidal más el otro 0.60 para llegar a la parte inferior, ¿no? Que es donde nosotros estamos haciendo referencia. Entonces eso nos da 1.20 metros. Luego, para el área total que estoy considerando, sería simplemente sumar el área del triángulo, que es 0.72 metros cuadrados, más el área del rectángulo, que tenemos 2.88 metros cuadrados. Y esto nos da entonces 3.60 metros cuadrados. De acá, si nosotros realizamos toda esta operación que vemos, nos va a resultar en este caso que el centro de gravedad está a 1.040 metros acá, medido de la parte inferior. O sea, sería en este caso este valor que tenemos acá. Esto vamos a colocarlo 1.04 metros. Eso es la distancia, ¿no? Al centro de gravedad. Luego, vamos a calcular lo que es el centro de flotabilidad, conocido como CB. Por acá también hemos colocado el CB, que es el centro de flotabilidad. Acá tenemos el centro de gravedad y el metacentro en este caso. Entonces, vemos por acá que para calcular el centro de flotabilidad consideramos la parte sumergida. Entonces vamos a tener el área 1 por Y1 más el área 2 por Y2 dividido entre el área total. El área 1, vemos que el triángulo que tenemos por acá está totalmente sumergido, ya que el nivel de agua comienza desde esta parte. Por lo tanto, esto está sumergido. Este es un área sumergida. Entonces, ya esa área la habíamos calculado, que era el 0.72 metros cuadrados, que resultaba de multiplicar 2.4 por 0.6 entre 2. Entonces, esto nos da 0.72 metros cuadrados.
Ya habíamos calculado la distancia centroidal, 0.40 metros, acá está. Vamos ahora con el rectángulo sumergido. En este caso va a ser el 2.40 metros que tengo de ancho, lo vamos a multiplicar por la altura que vamos a tener acá, 0.90 metros. Entonces multiplicamos 240 por 0.90. Y eso es como es un rectángulo, pues simplemente se multiplican las dos dimensiones, ¿no? Ancho y alto. Entonces vamos a tener acá 2.4 metros, que es el ancho. Lo multiplicamos por 0.90 metros, ¿verdad? Y eso va a resultar entonces en 2.16 metros cuadrados, como vemos por acá. Sería esta parte de acá. Ahí, 2.16. Luego, para calcular este centroide que vemos por acá, sería entonces, podemos analizar acá en la figura, como yo tengo 0.90, pues el centroide va a estar a la mitad, ¿no? Ya sea medido de la parte de arriba o de la parte de abajo. Acá. Entonces aquí vamos a tener la mitad de la altura, que en este caso es 0.90. Entonces aquí vamos a tener 0.45. Si lo medimos desde la parte superior. Y si lo medimos desde la parte inferior del rectángulo, también vamos a tener lo mismo. Ya que recordemos que el centroide está a h medio, donde h es 0.90. Entonces para llegar a la parte inferior vamos a tener este 0.45 sumado a 0.60. Entonces sumamos acá 0.45 metros, le vamos a sumar el 0.60. Y eso nos resulta entonces en 1.05, como podemos observar ahí. Esa sería la distancia centroidal. De acá, realizando toda esta operación, vamos a tener entonces que esta distancia al centro de flotabilidad vamos a tener 0.8875 metros. Entonces vamos a colocar por acá, este va a ser 0.8875. Colocarlo por acá, que se vea un poco mejor. Entonces acá sería 0.8875 metros, ¿no? Ahí está. Eso sería la distancia al centro de flotabilidad. Luego calculamos el volumen sumergido, el cual sería el área total, que esta área total habíamos dicho que sale del 0.72 más 2.16, es el 288. Entonces sería esa área, 2.88 metros cuadrados por el largo del objeto, en este caso del bote, que es 5.50 metros, ¿no? O sea, en este caso es la sección transversal sumergida, que es 2.88, aquí está, multiplicado por el largo, que es 5.50. Y esto nos da entonces un valor de 15.84 metros cúbicos. Calculamos también el menor momento de inercia de la sección horizontal del cuerpo tomado en la superficie del fluido. En este caso, el momento de inercia, como es una sección rectangular, va a estar dado como B por H al cubo entre 12, donde B, en este caso, es el largo, que es 5.50 metros, y H es el ancho, 2.40 metros. Esto lo elevamos al cubo y lo dividimos entre 12. Y esto vamos a tener entonces, va a resultar un valor de 6.336 metros a la cuarta. De acá la distancia al metacentro desde el centro de flotabilidad, en este caso, representado con la letra MB, lo cual va a ser igual al momento de inercia dividido entre el volumen sumergido. Entonces el momento de inercia ya lo hemos calculado, 6.336 metros a la cuarta, dividido en este caso entre el volumen, ¿no? El volumen sumergido, que es 15.84 metros cúbicos. De acá, si nosotros hacemos esta división, vamos a tener entonces un valor de 0.40 metros. Entonces, vamos a decir que, en este caso, la posición del metacentro está dado como YMC igual a la distancia al centro de flotabilidad más
la distancia al metacentro, ¿no? Desde el centro de flotabilidad, que ya lo habíamos visto que era MB. Entonces, vamos a sumar. Ya nosotros tenemos que la distancia al centro de flotabilidad es 0.8875 metros, entonces lo colocamos por acá, 0.8875 más 0.40, que era la distancia al metacentro, desde el centro de flotabilidad. Entonces, sumando estos dos valores, vamos a tener un valor de 1.2875 metros. Que esta distancia es la que tenemos por acá. La distancia al metacentro, 1.2875. Vemos entonces que esta distancia es mayor que la distancia al centro de gravedad, que la distancia al centro de gravedad es 1.04. Y aquí me está resultando un valor de 1.2875. Por lo tanto, la conclusión será esta que vemos por acá. Entonces, como vemos acá, YMC va a ser mayor que ISG, donde en este caso YMC conocemos que es la distancia al metacentro y ISG es la distancia al centro de gravedad. Por lo tanto, concluimos que el bote es estable y no se hunde. Si el bote pues fuera inestable, significaría entonces que la distancia al centro de gravedad es mayor que la distancia del metacentro. Como ocurre acá, lo contrario, la distancia al metacentro es mayor que la distancia al centro de gravedad, por lo tanto el bote es estable. Y esa sería nuestra conclusión, esto que vemos por acá. Y de esta manera está resuelto ya el problema. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.